Gentiles amigos de Mirada Profunda, bienvenidos a este espacio de periodismo sin compromisos. Tengo el honor de presentar a ustedes al licenciado Ignacio Morales Lechuga. Su currículum es amplísimo. Simplemente mencionaré, ha sido Procurador General de la República. Ha sido Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal, embajador en Francia, rector de la Escuela Libre de Derecho, es notario público, colaborador en medios tan importantes como El Universal y hoy ha tenido la gentileza de recibir nuestra comunicación. Nacho, qué honor, gracias. Gracias a ti, Jorge, y el honor es para mí, y el que agradece la gentileza soy yo por brindarme este espacio y permitirme platicar contigo en tu programa que, pues, no obstante lo corto del tiempo, es bastante visto, bastante escuchado. Ahí va creciendo pian pianito con la ayuda de personas como tú, Nacho. Y Gracias. sobre todo, ¿sabes? De una audiencia que es una audiencia convencida y persistente. Maravilloso. Fíjate que te buscamos, digo buscamos porque hablo a nombre de la audiencia también, porque hay un tema entre tantos en México que nos preocupa, el tema de la propiedad privada. A principios de diciembre del año pasado se hizo una modificación al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México. Gobernaba Martí Batres Guadarrama, hoy director general del ISSSTE, y se dijo que esa modificación era para compaginar perfectamente el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México con el artículo 27 constitucional. Y esa modificación dio pauta para que se dijera, está en el artículo 3 constitucional de la Ciudad de México, que la propiedad, todo tipo de propiedad, primero es de la Ciudad de México. Y luego Batres empezó a hablar de propiedad social, etcétera. Después de este contexto, espero que no haya sido tedioso, te pregunto, ¿hay gato encerrado? ¿Peligra la propiedad en la Ciudad de México, en el país? ¿No peligra? ¿Tiene que ver con la reforma al Infonavit? Por favor, explícanos. Bueno, yo creo que hay una tendencia política del grupo en el poder. Y esa tendencia es muy compatible con Cuba, con Venezuela, con Bolivia. En lugar de pensar en Suecia, Dinamarca, Holanda, que son los países socialistas ejemplares a nivel mundial, con una altísima calidad de vida, ellos piensan en los sistemas bananeros de aquí que nos acompañan cerca, Nicaragua, Cuba y Bolivia, entre otros. Efectivamente, ellos coinciden con estos regímenes que se llaman socialistas y que en realidad son populistas, no son de izquierda, son bien populistas, bien bananeros. Bueno, bajo ese enfoque, bajo su ideología y creencia, efectivamente le quitaron la palabra privada a la propiedad, que era uno de los principios rectores de la Constitución de la Ciudad de México cuando se legisló sobre ella, y que varios de los de Morena estuvieron en esa comisión que aprobó que se le pusiera el respeto a la propiedad privada. Cuando se presenta la iniciativa, el panismo y el priismo protestan y entonces dijeron, déjenos quitarle lo de privada y ponemos en los términos de la Constitución General de la República, artículo 27. El artículo 27 dice que la propiedad es un derecho superficiario. ¿Por qué? Pues porque el subsuelo y el espacio aéreo corresponden al Estado. Eso nadie lo discute hoy por hoy. Y que el Estado o la nación, así le ponen la nación,
permite la propiedad privada, la cual será respetada. Eso es más o menos. ¿De dónde proviene la propiedad privada? ¿Qué es? Pues es un derecho humano y es un derecho de usar, disfrutar y disponer de un bien. Y como derecho humano, ¿cuándo nace? Nació en 1789, aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Ciudadano de Francia. Desde el siglo XVIII, 1789, se inserta prácticamente en todo el mundo la idea, la seguridad de que la propiedad privada es un derecho humano. Pasa a nuestro país en la Constitución de Apatzingán, en la Constitución de 57, inclusive en la de 34, 36 también, en distintos apartados. Y en nuestra Constitución General de la República, en el artículo 27, en el artículo 121 también aparece, dándole a los estados la facultad de legislar sobre los bienes inmuebles o los bienes muebles de acuerdo a la ley local. Es decir, es una materia no entregada a la federación, reservada a los estados. Esta propiedad, este derecho de propiedad inmobiliario, inclusive, pues tiene un registro público de la propiedad donde se inscriben para dar seguridad jurídica, para dar publicidad, para dar oponibilidad frente a todo el mundo, el derecho de propiedad a nombre de las personas físicas o jurídicas que se hayan convertido en propietarios a virtud de un título justo y legítimo. Ahora, este derecho de propiedad, hoy por hoy, es un derecho humano, porque también así lo reconoce el Pacto de San José, suscrito por México en 1969 y ratificado hasta 1978. Este Pacto de San José establece, por cierto, en el artículo 17, que la propiedad privada solo se puede tocar por medios legales y mediante indemnización justa a los propietarios. Está que nos está dibujando una posible expropiación, que uno de mis maestros decía, más que mediante en México cuando expropian, es Dios mediante, porque luego no pagan inmediatamente y la Constitución antes decía, se puede expropiar previa indemnización y de previa pasaron a mediante y por eso el maestro decía Dios mediante. Pero la propiedad privada entonces es un derecho humano. Como derecho humano tiene protecciones internacionales y protecciones locales. Como derecho humano tiene uno acceso a los tribunales internacionales, además de los tribunales locales. Lo digo por la situación que va a cometer la Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales. En segundo lugar, como derecho humano, aunque aquí quieran cambiar la Constitución de la Ciudad de México, los tratados internacionales amparan al derecho de propiedad. Tercero, cuando la propiedad privada se pierde, ya estamos hablando de la Unión Soviética, de Cuba, de Nicaragua. Y ese no es el caso de México. Conclusión, hoy por hoy no hay mayor daño a la propiedad privada. Sí hay limitaciones que se han establecido. ¿Como cuáles? Como el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde establece que quien ocupe un predio de tu propiedad o propiedad de cualquier persona que pudiera ser invadido, solamente se puede desalojar mediante sentencia firme que dicte un órgano judicial. Y segundo, solo por razones excepcionales podrá desalojarse utilizando la fuerza del Estado. El segundo punto, establecen límites en el contrato de arrendamiento para elevar la renta no más allá de lo que establece la inflación del periodo inmediato anterior a la celebración, bueno, al incremento de la renta, no a la celebración del contrato, al incremento de la renta. Tercero, se establecen una serie de límites al poder del arrendador, favoreciendo al arrendatario, no de ahora, sino de 1985 a la fecha, tal vez inspirados fundamentalmente
en la regla aristotélica de que la verdadera igualdad se logra cuando se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y esto quiere decir que como el arrendatario es la parte débil del contrato, se busca que el arrendatario tenga mayores ventajas de carácter legislativo y procesal frente al propietario. Eh, Fuera de esas limitantes, no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy por hoy, la propiedad privada no está amenazada por el Estado, ni conozco más allá de un proyecto del partido Morena, como sacan cada rato proyectos, sobre la propiedad privada en términos agresivos, pero es de una fracción, digamos, extremista del partido Morena. Que del gobierno pueda surgir en este momento alguna idea expropiatoria, una modificación constitucional para privarnos de nuestras casas, una idea para decir que donde viven dos pueden caber cinco y que el Estado va a determinar quiénes van a vivir, dónde van a vivir y cómo van a vivir, como se acostumbró en la Unión Soviética o en Cuba. No, no existe nada de eso en este momento. Pero tal y como está el artículo 27 constitucional, con todo lo que nos has explicado, el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, con base en eso y a sabiendas de que van a controlar, de que prácticamente tienen sometido al poder judicial, de que el legislativo está a las órdenes del ejecutivo, de que su populismo bananero los podría llevar en un siguiente paso, no digo hoy, quizás cuando tengan absoluto control del Poder Judicial, cuando se hayan elegido a las dos partes del Poder Judicial, cuando están hablando de que primero los trabajadores y luego los trabajadores y luego los trabajadores. Concreto, como está ya el aparato legal, sí pueden proceder después a a un atentado contra la propiedad privada. Jorge, tienen el control absoluto del poder legislativo, ahora del poder judicial y del poder administrativo o ejecutivo, ni se diga. Pueden hacer lo que quieran en términos teóricos. Ahora, yo creo que se dedican a jalarle los bigotes al tigre y tú puedes tocar muchos derechos a la gente que pacientemente lo puede soportar, pero tocarle su propiedad, eso es casi, casi asegurar un movimiento de protesta ilimitado con la participación de todo mundo, porque aún los ratones acorralados se lanzan contra el animal o persona que los acorrale. Y esto es tocar las fibras más sensibles, que es el patrimonio de los mexicanos. La patria para muchos de nosotros empieza en nuestra choza, en nuestra casa, en nuestro departamento. Eso es parte de nuestra familia y es el resultado de nuestro esfuerzo y no permitimos que nadie nos lo toque. Inclusive, hasta en materia penal. Recuerda que la legislación penal, a través de la legítima defensa, permite que cualquier agresor que entre sin tu permiso a tu casa con el ánimo o representando un riesgo inminente a que pierdas la salud, una parte considerable de tus bienes, la salud de tus seres queridos, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, puedes agredirlo con la certeza de que esa agresión que vas a cometer es legítima defensa. Puedes actuar. Ni modo que a las 3 de la mañana alguien llegue y creas que te lleva serenata. Por supuesto que no. Entonces, la ley te da la oportunidad de defender tus bienes. Esa oportunidad o reconocimiento que da la ley es un reconocimiento natural que todos tenemos. Desde niños, si yo tenía un juguete y me lo tomaba mi amigo sin mi consentimiento, iba yo y se lo quitaba.
Oye, devuélveme, ese es mi juguete. O sea, desde que nace uno, nace con la propiedad como uno de los derechos inmanentes a la propia personalidad, al carácter de ser humano. Eso es, eso es así. Así que el Estado también sabe que no puede andarle jalando los bigotes al tigre eh, impunemente. Pero lo han intentado, lo han ensayado a lo largo de décadas. Ahí está, por ejemplo, la Asamblea de Barrios, por decir uno de tantos. Acuérdate que en la Asamblea de Barrios durante 89, 90, 91, pues nosotros ejercimos acción penal contra ellos, contra todo aquello que invadía una propiedad, que despojaba o intentaba despojar a una familia de su propiedad, de su posesión, pues debía tener una consecuencia a su conducta y la tenía como, pues siendo un huésped distinguido del oriente, del norte o del sur, porque pues toda conducta antisocial debe tener una consecuencia. Bueno, hoy no es así por la omisión del gobierno o por la complicidad o porque simple y llanamente creen que con abrazos van a resolver los más de 200,000 homicidios que han cometido, los 7,000 y pico que llevan en este gobierno y los más de 75,000 desaparecidos. Bueno, pues eso, la realidad que nunca la puedes engañar está demostrando que no es así. Pero pues doña realidad no la quieren ver. Por lo demás, gente del régimen, hablo de Leonel Godoy, por ejemplo, que ha manifestado que nada debe estar por encima de la Constitución. O sea, que habría que desconocer las convenciones internacionales a las cuales se ha adherido México. Dices, hoy existiría la protección internacional, pero igual esa protección sería vinculante y si Sí. fuera vinculante, ¿le harían caso? Pues sí, porque las otras son medidas diplomáticas de entrada que consisten hasta en aislamiento del país. El país es un país interdependiente. Somos, a ver, tenemos combustible insuficiente, gasolina para 2 días, ni siquiera para 4. No nos alcanza el maíz, no nos alcanza el frijol, no nos alcanza la carne. Bueno, ningún alimento es autosuficiente. No somos un país sostenible, sustentable en cada uno de los rubros. Entonces nos va a pasar lo de Cuba, que viven de la caridad internacional, que sus dirigentes o se clavaron todo y robaron todo, como buenos patriarcas, dictadores o dictadorzuelos, y hoy el pueblo cubano, pues si no le manda México gasolina y alimentos y medicinas, pues quién sabe qué sería de él. Así que aquí en México no nos alcanzan ni las vacunas patria, que lo seguimos esperando, ¿verdad? La seguimos esperando. No sé cuánto se ha gastado, pero seguimos esperando las vacunas. Ya pasó la pandemia, ya pasaron los virus, ya regresó de nuevo un año, 2 años. Hoy creo que es el tercer año que regresan los virus y la vacuna patria sigue brillando por su ausencia. Y, y, y nos las anunciaban cada rato. Absolutamente. Pero, Entonces, um, a pesar de que este régimen vive de propiciar el rencor, la mejor defensa ante la indefensión jurídica, la mejor defensa de la propiedad privada en México estaría en la defensa que haría la población. claro, y el ámbito internacional. Estoy absolutamente seguro porque México no es una isla. Hombre, tenemos 3,200 kilómetros de frontera y 1 millón de cruces diarios. Tenemos todo un océano Pacífico y otro Atlántico, independientemente de nuestros vecinos de Centroamérica.
Para México es imposible aislarse. No puede. Créeme, no podría hacerlo. No podrían No, hacerlo. no. Eh, Nacho, ¿y el Infonavit no tiene nada que ver con eso, la reforma del Infonavit? Mira, yo creo que el Infonavit en sí, con relación a las reformas legales, no. El Infonavit está cambiando su, su ramo de acción que se había convertido en un banco o cuasi banco, inclusive bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria. ¿Por qué? Tal vez el auditorio que nos escucha merezca conocer esto. El Infonavit se crea en la década de los 70, 75, si no mal recuerdo, con la participación y abono o aportación de obreros, de patrones y del gobierno. Y pocos años después ya era deficitario porque el Infonavit se dedicaba a construir departamentos, edificios para los empleados y trabajadores en toda la República y pues le salían muy caros, compraba los terrenos con sobreprecio y la construcción también, como lo hace el Estado, y pues había corrupción en muchos de los negocios que hacía el Infonavit hasta el año 2000. En el año 2000, con el gobierno Fox, dice un momento, esto no puede seguir así. ¿Por qué? Porque ni está cumpliendo con la tarea de dotar de vivienda ni de crédito para los trabajadores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A partir de hoy, cada trabajador o empleado va a escoger dónde vivir y el Infonavit le va a prestar el dinero a que tiene derecho el trabajador y aportarle o a devolverle la aportación que ha hecho para que lo use como parte del precio. Si además quiere pedir prestado a un banco, pues podemos convivir en Infonavit y banco para darle un crédito más potente al trabajador para que compre una mejor vivienda. Pero que el trabajador decida dónde quiere vivir, no el Infonavit ni el gobierno. Y esto fue maravilloso, fue una muy buena decisión y el Infonavit siguió prestando y recuperando y tenía bajos índices de retraso en el pago o de morosidad en comparación con los bancos, más o menos iba en el tono. Llega este gobierno y empieza a subir la morosidad. Segundo, el Infonavit sigue de todas maneras acumulando patrimonio hasta llegar, según tengo entendido, a 2 billones, billones con B grande, 400.000 millones de pesos. Entonces hoy tenemos un gobierno casi quebrado, endeudado, cuya deuda es impresionante. Pagamos miles de millones de pesos diarios de intereses nada más, de intereses. Y el Infonavit, sano, después de 25 años, tiene un patrimonio y unas finanzas sanas. Y presta junto con los bancos. Bueno, dice este gobierno, se acabó. Vamos a volver a la antigüita, vamos a construir nosotros los edificios y pues ¿quiénes van a ser las constructoras? Pues ya sabemos que los amigos de los amigos o los amigos de los hijos o los amigos de los cuñados o los amigos de los papás. Ya sabemos, ya, ese cuento ya, esa canción ya la hemos escuchado muchas veces. Entonces, por ahí viene. ¿Qué? Segundo, van a encarecer la construcción y van a encarecer los terrenos. Tercero, van a provocar una inflación artificial en la industria de la construcción. Cuarto, se cancela la libertad de los empleados y trabajadores para escoger dónde van a vivir y el director del Infonavit va a decidir dónde van a vivir y cómo van a vivir, aunque tengan 5 hijos o 3 hijos o 2 hijos o un hijo o no tengan hijos, van a vivir en los mismos espacios, cosa que a mí no me cabe en la cabeza cómo lo van a resolver. Y por otra parte, nos vamos a encontrar con que el señor que trabaja en Tlalpan le van a ofrecer un departamento en Acueducto de Guadalupe, cerca de la villa, para que vaya a trabajar a Tlalpan y regrese en la noche de Tlalpan a la villa. Eso va a pasar pues porque no va a haber más que una sopa de fideos
y no va a poder escoger el trabajador o el empleado. Esto es contrario a lo que se había logrado y contrario a los propósitos originales del Infonavit. Y la otra es que van a construir edificios para rentar. Yo creo que son dos políticas que a mi juicio son equivocadas. Y sí Lo que están, deberían hacer, mándeme. perdóname, te interrumpí, perdóname, ¿sí están en riesgo los ahorros de los trabajadores? Mira, están en riesgo por una razón, porque todo lo administran mal, todo lo improvisan y todo lo gastan. Y cuando tú tienes una tubería de 1 pulgada para meterle agua y le metes 2 pulgadas, revienta la tubería, van a reventar al Infonavit. Y entonces los únicos que se van a beneficiar son los corruptos. Ese va a ser un festín de corrupción y de inflación, acuérdate de mí. ¿Por qué? Pues porque no tienen ni infraestructura ni capacidad instalada o se lo van a aventar al ejército en última instancia. ¿Qué ha pasado? A ver, hagamos un recuento. El AIFA es superavitario, el Tren Maya ha funcionado y deja utilidades, Mexicana de Aviación ha funcionado y deja utilidades, Birmex, que es heredera de la otra compañía, que a su vez se queda con gran parte del Seguro Popular, que eran cientos de miles de millones de pesos. Te digo, ¿dónde están esos cientos de miles de millones de pesos? ¿O dónde están las medicinas? La farmaciotota tiene medicinas, nada. Bueno, entonces, ¿qué han hecho con todo ese dinero? ¿Qué han hecho con lo que han prometido que iban a hacer? Si no han sido capaces ni de tapar los baches, que iban a hacer el bachetón de entrada hace 100 días. Vamos a poner en marcha un programa para tapar baches. ¿Dónde? Yo les digo a mis amigos que necesitamos ampliar las calles porque ya no caben los baches. De veras, es impresionante la cantidad de baches. Nunca como ahora. Y además, los baches en toda la República lo único que hacen es gastar más combustible, va uno más expuesto porque vas a baja velocidad y contaminas más también en la ciudad o en el campo. Entonces, todo esto a mí me da la certeza de que va a ser otro fracaso. Y hoy acabo de ver en la mañana en el periódico que, que van a producir vehículos. Pues ¿no te acuerdas de los vehículos del Estado que eran los Rambler? A un amigo se le cayó una vez, recién salido de la agencia, el tablero del coche al primer bache que se encontró. Entonces, uno, bueno, precisamente hace 40 años, este país fabricaba hasta ropa interior para hombres y mujeres, el Estado, bicicletas, tenía centros nocturnos, hoteles. ¿Qué más quieres que te diga? Todo lo hacía el Estado. Y el Estado tenía 1,150 empresas de participación estatal y había dejado de ser el rector de la economía para convertirse en el problema económico número uno de este país. Hacia allá van, ya lo sabemos. Pues nada más que vean Dos Bocas, Juan, qué hoyotes, qué bachezotes ha hecho en el presupuesto y en las finanzas nacionales. Pero ellos dicen que la realidad es otra, que nosotros estamos exagerando, que estamos diciendo mentiras. No es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque la realidad es la que se está imponiendo y la que acabará imponiéndose, como se impuso en el pasado. Así que yo creo que no se pueden defender los fracasos con mañaneras, ni tampoco convencer a la gente con mañaneras cuando se empiece a dar cuenta que en el bolsillo le falta dinero, que antes compraba más gasolina que hoy, que antes compraba más papas, más frijoles, más tortillas o más cebolla que antes lo compraba más que ahora. Entonces, ahí es cuando la realidad acaba convenciéndolos de que lo que están escuchando no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, en conclusión, Nacho, no le van a robar a los mexicanos su propiedad, la propiedad privada, No. porque se vendría
una revuelta social en grande. sin duda Pero el alguna. robo se está dando vía todo lo demás, es Pues sí, decir, un Infonavit, es decir, Seguro estatismo. Popular, Fonden, los fideicomisos y además el endeudamiento, todo. ¿Cuánto puede durar esto antes de que estalle? Yo creo que un ejercicio más, porque ahorita ya están autorizando 1,500,000,000,000 de pesos de préstamos. Entonces, van a llegar al momento de decir, o aumentamos los impuestos, o no vamos a poder solventar, sufragar el gasto y el pago de intereses de la deuda. Y aumentale el impuesto a un pueblo. Déjalo sin maíz, sin frijol, sin tortillas, con la gasolina cara y me dices cómo te va. Nos vemos en las elecciones intermedias. Pero bueno, yo espero que podamos platicar antes de eso. Por favor, Claro, ¿sí? claro. Pero cuando quieras, Jorge, encantado. Nacho, muchas gracias. Ha sido un honor. El honor es para mí otra vez. Gracias, Jorge. Muy Te buena mando tarde. un fuerte abrazo. Ha sido el licenciado maestro, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Ignacio Morales Lechuga. Y bueno, también gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta pronto.